anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la síntesis de las sustancias complejas que tiene nuestro organismo y el catabolismo es la degradación de esas sustancias. El catabolismo es la destrucción y el anabolismo es la síntesis, parte del metabolismo. Se ha estado viendo carbohidratos y en carbohidratos ya vieron tanto anabolismo como catabolismo. El catabolismo de carbohidratos abarcaba primera etapa, catabolismo de carbohidratos, primera etapa. Pues eso lo hemos visto bien. La glucólisis. Catabolismo de carbohidratos, primera etapa. No. ¿Qué cosa es primera etapa? ¿Qué maneja la primera etapa? Las enzimas. ¿Las enzimas? ¿La milasa? Primera etapa, ¿no? La primera etapa, cuando moléculas a monómeros, polímeros, biopolímeros a monómeros. Eso maneja la primera etapa, tanto en catabolismo como en anabolismo. ¿Ok? Entonces, catabolismo de carbohidratos, primera etapa, ¿qué es? ¿Qué proceso es el que está en el catabolismo de carbohidratos, primera etapa? No, están las enzimas. No la enzima, el proceso. ¿Qué proceso es el que se da? ¿Cuál es el catabolismo de carbohidratos en primera etapa? Biopolímero a monómero y viceversa. Si es catabolismo, ¿será monómero a biopolímero o biopolímero a monómero? Biopolímero a monómero, eso es catabolismo en primera etapa. En carbohidratos, ¿cuál es? Puede ser glucógeno a glucosa. Claro, Almidón a glucógeno es el polímero. Glucosa es el monómero. ¿Cómo se llama cuando cambio mi glucógeno a glucosa? Glucogenólisis. Catabolismo de carbohidratos, primera etapa, glucogenólisis. ¿Cómo se rompe el glucógeno? Anabolismo de carbohidratos, primera etapa, glucogénesis. Catabolismo de carbohidratos, segunda etapa, glicólisis, ruptura de monómero hasta acetil-CoA. La segunda etapa es monómero a acetil-CoA. Anabolismo de carbohidratos en segunda etapa, gluconeogénesis. Y tercera etapa, catabolismo de carbohidratos en tercera etapa, anabolismo de carbohidratos en tercera etapa. Es el mismo. A ver. Catabolismo y anabolismo. Sí. Tercera etapa, ciclo de Krebs para anabolismo y catabolismo. ¿Por qué tercera etapa es antipática? O sea, sucede lo mismo. Eso debe tenerlo ya. Así es. Ok, eso es carbohidrato. Eso es carbohidrato. Ahora estamos viendo lípidos. Entonces comenzaremos viendo cómo se degradan estos lípidos, cómo se degradan los lípidos y después pasarán a ver proteínas. ¿Qué cosa tendré que hacer en la primera etapa al degradar los lípidos? ¿Qué hago?
primera etapa al degradar los lípidos. O primero, si quieren, comenzamos. ¿Qué lípidos tengo? ¿Cómo tengo mis lípidos en mi organismo? ¿Qué hacen mis lípidos? ¿Tienes lípidos o no? Claro. Se nota. ¿Cuáles son? Decir mal. ¿O para qué tienes? El colesterol, Triglicéridos. ¿para qué te den energía? Como lípidos. ¿Pero para qué? ¿Para qué los La membrana. Las membranas. Para formar. Las membranas. Primera razón. Tenemos fosfolípidos como componentes estructurales. Los lípidos son moléculas estructurales. Forman las membranas. Fosfolípidos. Y todo este paquete de fosfolípidos, les llamo fosfolípidos, pero va a abarcar fosfolípidos, esfingolípidos, cardiolipinas, ceramidas, todas estas son el paquete de lípidos estructurales, lípidos de estructuras. Para eso nomás, para otra cosa tienen lípidos. Energéticos. Los lípidos tienen otro gran bloque que son energéticos, y ahí sacamos energía. Sacamos energía de los lípidos. Lípidos energéticos. ¿Quiénes son los energéticos? Los triglicéridos. Los triglicéridos mayormente. Pero lógicamente, cuando digo triglicéridos, estoy abarcando triacilgliceroles, diacilgliceroles, monoacilgliceroles y ácidos grasos. Todo ese paquete conforma los triglicéridos, que se llaman frecuentemente. Todos son energéticos. Triacilgliceroles, diacilgliceroles, monoacilgliceroles y ácidos grasos. De ahí saco energía. De ahí saco ATP. ¿Habrá alguna otra función para los lípidos? Sí, pero es por la construcción, o sea, cuando son lípidos, están formando capas y eso es lo que nos mantiene la energía. Pero metabólicamente, ¿sí para otra cosa? Reguladores. Son tres las funciones de los lípidos. Son estructurales, son energéticos y son reguladores. ¿Quiénes son los reguladores? Los llamados lípidos derivados. Lípidos derivados o no saponificables. Lípidos derivados o no saponificables. Ahí tenemos colesterol, esteroles, ácidos biliares, toditos estos. Todos los que no tienen ácidos grasos, no saponificables. Estos son reguladores. Generalmente la mayoría de ellos son esteroides, pero no todos son esteroides. Esteroides, tenemos esteroles, por ejemplo el colesterol es un esterol, y todos los corticoides, los esteroides, etc. son reguladores. Ok, entonces los biopolímeros que tengo, los tengo como fosfolípidos, esfingolípidos, son complejos. Esos tienen que degradarse en la primera etapa desde lípidos complejos que son ¿hasta qué? Vamos a referirnos, creo, preferentemente a los triacilgliceroles, porque si yo abarco un 100% del metabolismo de lípidos que hace mi organismo, seguramente el 90 y tantos % es procesar triacilgliceroles, o sea, procesar triglicéridos. Y procesar fosfolípidos y derivados es menos del 10%, es muy poquito de los lípidos que yo proceso como derivados, como lípidos derivados o como fosfolípidos. La mayoría del procesamiento es de triacilgliceroles, o sea, energía. Entonces hablamos de triacilgliceroles. Los almaceno como triacilgliceroles. Eso significa un glicerol y 3 ácidos grasos. Ese es un triacilglicerol. Un glicerol y 3 ácidos grasos. Que pueden ser dos tipos de triacilgliceroles. Triacilgliceroles simples o triacilgliceroles compuestos. ¿Cuánto un triacilglicerol es simple? Lo vieron conmigo con él la química. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, un solo glicerol no.
glicerol siempre es uno solo. Sí. Un solo ácido graso. Así es. Un triacilglicerol es simple cuando tiene 3 ácidos grasos, pero los 3 son el mismo. O sea, un solo ácido graso en realidad. 3 ácidos grasos iguales. Ese es simple. Y compuesto será cuando tiene glicerol más 3 o 2 al menos ácidos grasos diferentes. Ácidos grasos diferentes. Ese es simple y compuesto. Así los almaceno a mis lípidos en mi organismo. Así son almacenados. Entonces, en la primera etapa tendré que romper esos. ¿Hacia dónde? ¿Dónde termina la primera etapa? ¿Dónde termina el catabolismo de lípidos en primera etapa? Ácido graso y glicerol. Ok, ácidos grasos y Glicerol. esa es la primera etapa. Triacilgliceroles hacia ácidos grasos y glicerol. Y el anabolismo lo contrario, de ácidos grasos y glicerol hacia triglicéridos. Ese es el anabolismo. Ahora vamos a ver el catabolismo, o sea, hacia abajo. No anabolismo, en la próxima clase. La segunda etapa será desde ácidos grasos y desde glicerol hacia acetil-SO. Hacia acetil-SO. La primera etapa de triacilglicerol hacia ácidos grasos y glicerol se llama lipólisis. Lipólisis. La primera etapa se llama lipólisis. La segunda etapa, o si no, primero todavía, lipólisis es de triacilgliceroles a ácidos grasos y glicerol. Y al revés, el anabolismo se llama lipogénesis. Lipogénesis. Lipólisis, ruptura, lipogénesis, síntesis. Segunda etapa, la degradación, o sea, ruptura desde ácidos grasos hasta acetil-CoA. Se llama beta-oxidación. Beta-oxidación. La segunda etapa se llama beta-oxidación. Y eso es lo más importante en el catabolismo de lípidos. Beta-oxidación. El camino contrario del anabolismo se llama biosíntesis de ácidos grasos. No tiene un nombre específico. Biosíntesis de ácidos grasos. Tercera etapa, catabolismo. ¿Se llama? Otra vez. Lípidos. Tercera etapa, lípidos. Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. En catabolismo y en anabolismo. ¿Por qué? Acuérdense del diagrama de metabolismo. Circular. Aminoácidos, o sea, de proteínas, lípidos, ácidos grasos y glucosa de carbohidratos, todos van a confluir en acetil-CoA y me da una sola tercera etapa, el ciclo de Krebs. Y anabolismo y catabolismo, tercera etapa es lo mismo. Ok, vamos a centrarnos ahora entonces en el catabolismo de lípidos, o sea, cómo rompemos los lípidos, y preferentemente beta-oxidación, que es lo que más hace nuestra célula. Beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Para qué hago beta-oxidación de ácidos grasos? ¿Para qué rompo ácidos grasos? Para poder introducirlos en la... ¿Para? Para poder introducirse en el ciclo de Krebs posteriormente. La idea es cierta, aunque la manera de decirlo no es la mejor. Porque me dice, ¿para qué rompo ácidos grasos? Para introducirlos en el ciclo de Krebs. Pero si los rompo ya no entran en el ciclo de Krebs como ácidos grasos, sino como acetil-CoA, que ya no es ácido graso. O sea, no es para introducirlos, sino para... ¿Y para qué los quiero meter a sus productos en Krebs? ¿Para qué los quiero meter a Krebs? Para generar energía. O sea, ¿para qué rompo ácidos grasos? Para conseguir energía. Para conseguir energía. Esta fue una controversia histórica de hace mucho tiempo. Porque se rompen ácidos grasos para hacer energía. Y los ácidos grasos son capaces de darme
mucha más energía que los carbohidratos, casi en total en peso 9 veces más energía que los carbohidratos. Por tanto, serían unas moléculas muy energéticas. La pregunta un poco filosófica que quedaría es, si son más energéticos que los carbohidratos, ¿por qué no uso a los lípidos como fuente de energía y uso más carbohidratos como fuente de energía? Los carbohidratos son malos, son una moneda mala. Los lípidos son mejor moneda como fuente de energía, como cantidad de ATP que voy a generar. La respuesta es por la dificultad para obtenerlos. Los lípidos son difíciles de fabricar. Entonces mi organismo, si fabrica lípidos, los va a almacenar y los va a cuidar porque le costó conseguirlo. Los carbohidratos son de fácil adquisición. Entonces, y la dieta está llena de carbohidratos. Entonces los consigo rápido y fácil. Por eso es que los uso. Ya sé que es más trabajoso, me da poca energía, bueno, pero los gasto rápido. Los gasto rápido. Esa fue, les digo, una gran controversia cuando se estudió metabolismo, porque bajo ese punto de vista se pensaba que el organismo no tenía mucha actividad en catabolismo de lípidos. Claro, porque si estoy diciendo que mi energía la voy a usar a partir de carbohidratos y voy a echar mano a los lípidos solo cuando no tenga carbohidratos, por eso es que subimos de peso fácil, pero bajar de peso es difícil. ¿Por qué? Porque tengo carbohidratos a la mano, entonces voy a trabajar con carbohidratos, los lípidos no los toco. Los lípidos no los toco, entre comillas. Eso es lo que se pensaba, y es lógico y racional pensar, no los toco porque tengo carbohidratos. Sin embargo, cuando se analizó el metabolismo de los carbohidratos, se encuentra que este es bastante activo. O sea, sí se están rompiendo. ¿Para qué se están rompiendo si no los necesito? Porque tengo carbohidratos. Para recambio. Para recambio. O sea, el metabolismo de lípidos es un proceso bastante activo. Sí sucede bastante. Pero para recambio, porque los lípidos se malogran con facilidad, tienen dobles enlaces, etc. Entonces se malogran. Y los lípidos que ingerimos o los que procesamos son almacenados, pero no se quedan mucho tiempo como pensaban, que almacenábamos nuestros lípidos, trabajábamos con carbohidratos y esto los mantenía de reserva. No, en la reserva se están cambiando. Los lípidos son nuevos, los viejos los boto y tengo nuevos, viejos boto, por eso se llama recambio. El recambio metabólico de lípidos es un proceso bastante activo, está sucediendo constantemente. Claro que no para usarlos constantemente, porque fuente energética tengo en carbohidratos, pero sí sucede. Y desde ese punto de vista, pues es importante conocer la betoxidación, conocer cómo rompen estos ácidos grasos. ¿Ok? ¿Cómo conseguimos nuestros lípidos? Los podemos conseguir de dos maneras, sintetizándolos o comiéndolos. O sea, dieta o síntesis, o biosíntesis. Frente a la síntesis, la dieta es enormemente más usada. La mayoría de nuestros lípidos los adquirimos por dieta. La síntesis nos da lípidos, nos puede dar lípidos, pero en poca cantidad, y generalmente aquellos lípidos que no los consumimos mucho por dieta y que son necesarios para mi organismo, esos los sintetizo. Pero es poca la cantidad de lípidos conseguidos por síntesis. La mayoría son de dieta. Entonces, la primera preocupación a la hora de estudiar el metabolismo de lípidos es ¿qué hago con los lípidos que como? ¿Qué pasa con los lípidos que como? Los lípidos entonces entran ingeridos en dieta a estómago. Y de ahí van a ser procesados. Y apenas pasan al estómago ya tienen el primer problema. Resulta que estos tienen ácidos grasos grandes. Los triacilgliceroles de los que estoy hablando preferentemente son desde 12 carbonos hasta 24 carbonos. Esos son colas hidrocarbonadas. Y esas colas hidrocarbonadas son hidrofóbicas. Y el tracto digestivo, desde el estómago un poco se manifiesta, pero desde el estómago ya comienza. Estómago, intestino, todo el tracto digestivo es acuoso. Entonces los lípidos no se disuelven. Primer problema que tengo con los lípidos. Y para poder procesarlos necesito
absorberlos. Y no puedo absorberlos porque si una cosa es hidrofóbica en agua, se agrupa. Ese es un fenómeno físico para darle menos superficie al agua porque no le gusta el agua. Entonces se agrupa y forma grupos grandes, grumos grandes de lípidos. Así están los lípidos cuando pasan estómago. Y como un grupo grande de lípido en el intestino que comienzo a asimilarlos, no voy a poder asimilarlos, son muy grandes. Entonces lo primero que necesito es disgregarlos. Pero para disgregarlos necesito que alguien me ayude, una molécula que tenga por una parte una región polar y por otra parte una región no polar, cosa que la región no polar se pegue al lípido y la colita polar que queda sea disuelta en el tracto, en el agua que tengo en el tubo digestivo. ¿Ok? Entonces son moléculas especiales que necesito. ¿Quiénes hacen eso? ¿Qué moléculas hacen eso? Ese proceso de disgregar los grumos de lípidos en cosas chiquititas, en moléculas, partículas muy pequeñitas rodeadas de colas acuosas, ¿las hacen quién? ¿Lipasas? Las lipasas son enzimas y esas rompen. La bilis. Ese proceso se llama emulsificación. Emulsificar significa disgregarlos y hacerlos hidrosolubles, o sea, rodearlos de un montón de colitas hidrosolubles, colitas que se disuelvan en agua. Lo hace la bilis, gracias a 3 ácidos biliares, le llamamos, 3 ácidos biliares que tenemos. El ácido colánico, el ácido alocolánico y el ácido cólico. Ácido colánico, ácido alocolánico y ácido cólico. Estos 3 los tenemos en la bilis conjuntamente con sus sales y sus ésteres, o sea, esterificados y salificados, colatos, colanatos y alocolanatos. Todos esos están mezclados en la bilis, que es producida, la bilis es producida ¿dónde? ¿En dónde? Almacenado en la vesícula. En el hígado, es producida en el hígado. La vesícula solo es el almacenamiento, es una bolsa que almacena. Lo producimos en el hígado y lo almacenamos en la vesícula. Y después, cuando comemos grasas, la señal a la vesícula es aplástese, se aplasta y sale canal colédoco hacia el primer tracto del duodeno. ¿En dónde desemboca? En la ampolla de váter. La ampolla de váter bota toda esta mezcla, la bilis. Y ahí emulsifica. Emulsificados, acá lo bota, emulsificados en el tracto, en el intestino delgado, ya están como partículas muy pequeñitas con sus colatos ahí y ya pueden ser asimilados. Así son asimilados en la vesícula, así son asimilados en el tejido intestinal. Todos estos lípidos. Y de ahí pasan a sangre. Los asimilo y pasan a sangre para ser transportados. Son transportados a todas mis células, pero es un problema. Porque los ácidos no pasan. O sea, pasa, el ácido lo ha emulsificado, es absorbido, lo suelta y el ácido regresa al tracto para trabajar. Y una vez que son soltados en sangre, tienen otra vez el problema de hidrofobicidad, porque la sangre otra vez es agua, es acuoso. Entonces deben ser transportados en sangre, pasan a todos, son transportados en sangre, pero ¿cómo los transporto? Se van a juntar otra vez en grumos. Son transportados sobre proteínas. Tengo un montón de proteínas sanguíneas y las proteínas tienen aminoácidos que algunos de ellos son hidrofílicos por las cargas o por la polaridad, se disuelven fácil en la sangre. Los lípidos se montan sobre estas proteínas y así son llevados. Los lípidos de la dieta son absorbidos en el tracto digestivo, transportados por sangre en proteínas.
almacenados y procesados en músculo y adipocito preferentemente. Y almacenados y procesados, o sea, lo llevan en sangre y ahí lo sueltan a las células que necesitan. Almacenados y procesados en músculo y adipocito, en miocito y en adipocito preferentemente. ¿Por qué preferentemente? Porque en realidad casi todas mis células tienen la capacidad de almacenar y procesar algo de estos lípidos. Pero los que preferentemente los procesan son esos, los que más necesitan metabolizar a estas grasas. Son sacados entonces después de absorbidos y llevados sobre lipoproteínas otra vez en sangre. Montados sobre lipoproteínas para que sean disueltos hacia donde son almacenados y procesados. Aquí va a comenzar la primera etapa del metabolismo, del catabolismo. Es decir, tengo que romperlo en el adipocito, en el gliocito, sobre todo en el adipocito. ¿Ok? Son transportados en proteínas que se llaman lipoproteínas sanguíneas. Los lípidos son transportados en sangre en lipoproteínas sanguíneas, porque no son solubles en sangre. ¿Quiénes son estas lipoproteínas sanguíneas? HDL, IDL, LDL, VLDL y kilomicrón. Esas son las lipoproteínas. Creo que sí, donde van a estudiar esto. HDL, High Density Lipoproteins, lipoproteínas de alta densidad. IDL, lipoproteínas de densidad intermedia. LDL, lipoproteínas de baja densidad, low density. VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, very low. Y kilomicrones. Acá hay un esquema de un kilomicrón, pero es muy semejante a la de las otras lipoproteínas sanguíneas. La diferencia está preferentemente en la densidad que tiene de lípidos y en estas proteínas que están metidas dentro de la pelota de grasa. Estas se llaman apolipoproteínas, estas que están acá, apolipoproteínas. Los kilomicrones se caracterizan por tener C2, C3 y B48. Si tengo esas apolipoproteínas, ese es un kilomicrón. Hay otras, la B100, esa es que le caracteriza a los HDs, pero eso lo van a ver después. Entonces cambian estas apolipoproteínas y cambia la densidad de los lípidos en el gránulo, entonces cambio diferente el nombre a la lipoproteína sanguínea. La presencia de estas lipoproteínas sanguíneas transportadoras de los lípidos hacen que clínicamente se identifique en forma errada al colesterol, el colesterol bueno y colesterol malo. Se habla de colesterol bueno y colesterol malo. En realidad no existe colesterol bueno y colesterol malo, porque el colesterol es único. Es el ciclopentano, peridofenanteno, su doble enlace, sus oxidrilos y su polita de 8 carbono. Nada más, es el único. ¿A qué se le llama colesterol bueno y a qué colesterol malo? El colesterol bueno se le llama al HDL. ¿Por qué? Porque las lipoproteínas sanguíneas se encargan de llevar los lípidos en sangre y los pueden llevar desde la entrada a distribuirlas en tejidos. Eso lo hacen IDL, LDL, VLDL y kilomicrones, o sea, desde el hígado los distribuyen a todos mis tejidos y en el tejido se queda almacenado. Lógicamente lo que hacen es engrasarme, porque llevan lípidos con estas apolipoproteínas desde la zona de los tejidos hacia el hígado, donde lo voy a botar, a eliminar o a procesarlo. Y generalmente los problemas que se tienen de salud asociados a lípidos es por exceso, no por falta, por deficiencia, es por exceso. Entonces, si mis problemas son excesos, lo que más me conviene es sacarlos en vez de meterlos. ¿Ok? ¿Y quién los saca? HDL es el transportador de tejidos hacia hígado para ser procesados. Por eso es que este HDL es conocido como colesterol bueno.
ni siquiera lleva solo colesterol, lleva montones de lípidos. ¿Ok? Pero los lleva para sacarlos para afuera, por eso se le llama bueno. Y cuando están asociados a todos estos otros, se le llama colesterol malo, porque lo está llevando a dejarlo en el tejido. Colesterol malo. ¿Ok? De ahí nace este nombre de estos nombres de colesterol bueno y malo, pero en realidad no son posibles. Generalmente los gránulos estos de lipoproteínas sanguíneas tienen triglicéridos y los demás lípidos en el interior, condensados triglicéridos. Y el colesterol en la superficie, colesterol en la superficie. Estos son puntos de colesterol y las apolipoproteínas que tienen carga, por eso es que se disuelven y los pueden transportar. Así se transportan estos lípidos, son transportados hacia el tejido, hacia acá. Por los vasos acá, estos vasos llevan a estas HDL, LDL, LDL y los sueltan acá, al tejido. Generalmente, repito, casi todas las células pueden recibir estos lípidos, pero el profesional para recibir estos lípidos es el adipocito. Este es el que lo recibe y lo almacena en gran cantidad, los almacena a estos lípidos. Y en este adipocito entonces preferentemente sucede el catabolismo en primera etapa. Ahí es donde sucede la primera etapa del catabolismo. Eso implica romper el glicerol de los 3 ácidos grasos, o sea, la lipólisis. La lipólisis sería acá, en la liposis. En el triacilglicerol, y 3 ácidos grasos, es roto, acá es roto. Y obtengo entonces glicerol, voy a obtener glicerol, que acá ya no lo han dibujado, más los ácidos grasos, 3 ácidos grasos, que podrían ser el mismo si es simple o pueden ser diferentes si es compuesto. Glicerol más ácidos grasos. Glicerol más ácidos grasos. Estos ácidos grasos tienen que salir, son transportados afuera, a sangre, para poder ser llevados por sangre a la célula que necesite la energía o los ácidos grasos para que sean procesados. Cuando salen a sangre tienen otra vez el problema, insolubilidad. O sea, vuelven a necesitar apolipoproteínas porque estas están circulando en los vasos y se montan de nuevo sobre HDL, LDL, IDL, LDL, kilomicrones y así son transportados otra vez. Ahora ya no como triglicéridos, sino como ácidos grasos. Son transportados hasta encontrar los sistemas de transporte, transportadores de ácidos grasos, en un montón de células diferentes, las que necesitan trabajar con ácidos grasos, de las cuales la que más trabaja con estos ácidos grasos es el miocito, o sea, músculo, la célula muscular, la que más trabaja y lo va a través del transportador a meter a los ácidos grasos hacia el citosol de estas células, hacia el citosol. Y acá adentro el ácido graso es el monómero. Acá adentro comenzará a ser segunda etapa de catabolismo. La segunda etapa del catabolismo, que es la beta-oxidación. Aquí entra la beta-oxidación. Segunda y tercera etapa lo va a hacer en esta célula. Primero está en el citosol. Ok, pero habíamos dicho que cuando se rompió el triacilglicerol me dejaba glicerol y 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos eran llevados hacia donde tengan que trabajar y el glicerol no se desperdicia. El glicerol, inclusive en el mismo adipocito, es procesado. El glicerol tiene conexión directa entre el metabolismo de lípidos y el metabolismo de carbohidratos a nivel de triosas. Entonces tenemos que acordarnos qué pasa con carbohidratos.
La glucosa en glicólisis es fosforilada, glucosa 6-fosfato, luego fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, y ahí se divide en dos. ¿Quién lo rompe? Aldolasa. La aldolasa la rompe en dos triosas, porque la glucosa, la fructosa tienen 6, lo rompe en dos triosas. Gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. De estas dos, ¿quién sigue en glicólisis? Gliceraldehído. Gliceraldehído solamente. Gliceraldehído 3-fosfato. La dihidroxiacetona no sirve para glicólisis. Sin embargo, hay una enzima que los interconvierte. La fosfotriosisomerasa. La fosfotriosisomerasa convierte dihidroxiacetona en gliceraldehído y gliceraldehído en dihidroxiacetona. ¿Tienes preferencia por quién? Por gliceraldehído 3-fosfato. Tiene preferencia por el gliceraldehído 3-fosfato. Eso quiere decir que la fosfotriosisomerasa convierte más gliceraldehído en acetona que acetona en aldehído. Eso dice, eso podemos decirlo, metabólicamente el equilibrio de la reacción está desplazado hacia dihidroxiacetona fosfato. Eso es notorio porque el desplazamiento es más o menos 9-1. O sea, si yo pudiera parar el metabolismo y medir la cantidad de gliceraldehído y de acetona que tengo, voy a encontrar una molécula de gliceraldehído por 9 de dihidroxiacetona. Se almacena enormemente de dihidroxiacetona. Eso pareciera ser contraproducente en el metabolismo de carbohidratos. Porque si lo único que sigue en glicólisis es el gliceraldehído, entonces ¿para qué lo saco y lo digo a dihidroxiacetona? Regulación. Ese es un mecanismo de regulación. Porque el proceso catabólico de carbohidratos está altamente favorecido, termodinámicamente favorecido. Entonces se va a ir hacia acetil-CoA. ¿Y qué gano que se vaya hacia acetil-CoA si no necesito energía constantemente? Tengo que frenarlo en algún sitio. En este punto lo llevo a dihidroxiacetona. Y solo suelto dihidroxiacetona en la medida en que necesite energía. Ahí voy soltando. Por eso es un mecanismo de regulación importante. La dihidroxiacetona. Pero miren qué curioso. El glicerol que viene de lípidos, porque en la primera etapa se le rompieron sus ácidos grasos, con la glicerol quinasa es convertido en glicerol 3-fosfato. Lo fosforila. La glicerol quinasa lo fosforila al glicerol 3-fosfato. Es fosforilado al glicerol 3-fosfato. Y el glicerol 3-fosfato con la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa es convertido en dihidroxiacetona fosfato. Interesante. O sea que el glicerol que viene de lípidos lo convierto en dihidroxiacetona fosfato, que es una de las triosas fosfato, o sea, un intermediario de carbohidratos. Quiere decir que el metabolismo de lípidos está unido al metabolismo de carbohidratos a nivel de triosas fosfato. Acá está el punto. A nivel de dihidroxiacetona fosfato. En la dihidroxiacetona fosfato, en la siguiente reacción, que es conocida nuestra porque es parte de glicólisis, dihidroxiacetona fosfato puede ser convertida con fosfotriosisomerasa a gliceraldehído 3-fosfato y hasta en glicólisis. Entonces, el glicerol que viene de lípidos no es desperdiciado. Si tengo exceso de glicerol, lo puedo meter a la vía glicolítica, vía triosas fosfato, y me sirve de energía. Lo asimilo en carbohidratos. O al contrario, inclusive, si tengo exceso de glicerol, o si para lípidos requiero glicerol, porque no tengo en dieta, entonces de algunos carbohidratos puedo pasar hacia lípidos para fabricar mi glicerol de esta manera y fabricar mi lípido. ¿Qué se hace muy poco? Eso casi no se hace. Generalmente es al revés. ¿Ok? Entonces, es el primer punto de unión entre el metabolismo de carbohidratos y lípidos. Pero, ¿cuánto hago de eso?
en mi organismo? Casi nada. Ese es como decir, esa es una ventana que comunica carbohidratos con lípidos metabólicamente. Pero una ventana que casi nunca la uso. Claro, tengo puerta, tengo una puerta por donde puedo comunicarme a través de ácidos grasos. Pero es una ventana porque si en caso de emergencia no puedo procesar ácidos grasos, no puedo salir por la puerta, bueno, pues me escapo por la ventana. Entonces es una salida ahí que sé que está ahí. No la voy a usar casi nunca, pero por si acaso sé que está ahí. Y es factible, es posible que se puede ir por esa vía. ¿Qué cosas debo usar entonces para procesar mis lípidos? La puerta, o sea, el camino adentro, el camino grande. Y el camino grande es la beta-oxidación de los ácidos grasos. Debo hacer beta-oxidación de ácidos grasos. Pero acá tengo un problema. Los ácidos grasos, como ácidos grasos, tienen un grupo carboxilo y una cadena carbonada. Y el grupo carboxilo no es lo suficientemente reactivo como para poder hacer reacciones y se pueda degradar. No es. Es una molécula más o menos neutra. No es un ácido graso muy fuerte. Entonces no lo voy a tocar. No se va a poder degradar. Por eso dice, los ácidos grasos deberán activarse para ser procesados. Si no se activan, no van a ser procesados. No son energéticos. Así como ácido graso. Entonces debería activarlo. Muchos de los procesos que definen el metabolismo de nuestro organismo requieren de moléculas activadas. Es una de las maneras de regular también las reacciones, porque si no estaríamos trabajando con todas las moléculas constantemente y no es necesario. Por ejemplo, para carbohidratos, ¿cuál es el primer paso en glicol? De activación. ¿Se activa la molécula? Fosforilación. La fosforilación. La fosforilación es una activación. Yo no proceso glucosa. La glucosa es muy neutra, no puede ser procesada. Para poder procesarla, porque es fuente de energía, voy a tener que activarla. Y esa activación, en el caso de carbohidratos, se lo hace con fosfato, se fosforila. El pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato es cargarla. Claro, el fosfato tiene carga negativa. Es cargarla y por tanto hacerla reactiva. Esto es una activación. Igualito, los ácidos grasos no son reactivos. Entonces voy a tener que activarlos. Y la activación de ácidos grasos ya no se hace con fosfato, se hace con CoA, coenzimas A, que es una molécula orgánica enorme, es un derivado del ácido pantoténico, una molécula grande. Activa a los ácidos grasos y solo así pueden ser procesados. Pero el CoA no es lo suficientemente energético como para ser capaz de reemplazar al protón del carboxilo en el ácido graso. Ok, yo tengo mi ácido graso con COOH. Este COOH es el grupo reactivo, pero no es lo suficientemente reactivo como para poder comenzar a trabajar con el ácido graso y degradar. Entonces yo necesito activarlo, lo necesito activar con CoA. CoA es una buena molécula activadora, pero no es tan guerrera todavía. O sea, no puedo sacarle el protón y meterle CoA. Voy a necesitar meterle primero un grupo mucho más reactivo que CoA. Claro que no puedo dejarlo con ese grupo más reactivo, porque ese grupo la va a hacer reaccionar con un montón de cosas. O sea, voy a emplear la estrategia metabólica, es meterle un grupo muy reactivo para después reemplazar ese grupo por CoA, porque CoA no puede entrar por sí solo. ¿Ok? Ese grupo más reactivo que se le mete a los ácidos grasos es AMP, un nucleótido. Claro, ese tenía fosfatos porque viene de ATP y los fosfatos son altamente energéticos, por eso es que es muy reactivo el ATP. ¿Ok? Entonces tengo ATP, adenosina en realidad porque tiene su ribosa, adenosina 1, 2, 3, alfa, beta, gamma, fosfato, ATP. El ATP reacciona con el ácido. Aquí en el esquema me hubiese sido que este ácido graso le hubiese puesto su cadena más grande, ¿no? Porque parece que fuera chiquito, en realidad es una molécula enorme, ese R es grande. Este R de acá puede tener de 12 a 24 carbonos, es una cosa enorme. Reacciona con el ácido graso.
Y con la enzima acil-CoA-sintetasa, en inglés es fácil decir fatty acil-CoA-sintetasa, pero en español no se emplea ya el fatty, el grasa, porque se supone que esto viene de ácido graso. Entonces, frecuentemente en español la enzima se llama simplemente acil-CoA-sintetasa. Ya se sabe que esta trabaja con un ácido grande, con un ácido de ácido graso. La acil-CoA-sintetasa saca el protón de acá, o menos por eso está, saca el protón, rompe este enlace, el enlace beta del ATP, libera pirofosfato, estos dos fosfatos, esto, libera como pirofosfato, y lo que queda es AMP, monofosfato, lo une acá, en lugar del protón, lo une ahí está, dándome un acil-adenilato, acilo del ácido graso y adenilato por el AMP, acil-adenilato. Esta molécula es extremadamente reactiva, así que si se quedara con esto va a generarme destrozos porque va a comenzar a reaccionar con un montón de cosas. Por eso es que esta reacción es solo un artificio que se hace para poder meterle el CoA en reemplazo del AMP, porque el CoA no podía entrar en reemplazo del protón. Por eso le pongo el AMP. Y en el siguiente paso, que es catalizado con la misma enzima, esto es muy rápido, con la misma enzima, la acil-CoA-sintetasa, entra CoA y sale el AMP. Sale AMP y el CoA lo reemplaza al AMP. Entonces ya tengo acil-CoA. Ahora sí está activado. Ya lo activé al ácido graso con CoA, que es justo lo que necesito para que pueda trabajar. Activado como acil-CoA. ¿Ok? Es el primer paso que tiene esta molécula. ¿Dónde sucedía esto? En el citosol de la célula, preferentemente del músculo, del miocito, en el citosol. Ahí sucede esta reacción. Esta enzima está en el citosol. Pero la beta-oxidación sucede no en el citosol, sino en la mitocondria. O sea que voy a tener que meterlo aquí a la mitocondria. Acá en la matriz mitocondrial, ahí sucede la beta-oxidación. Así que ahora debemos meter al acil-CoA a la mitocondria. Si yo quiero meter algo en la mitocondria, la membrana mitocondrial debe ser permeable a lo que quiero meter. En este caso al acil-CoA. Al CoA, porque el CoA que es enorme, el acilo resulta de la cadeneta así y el CoA es una molécula enorme. Al CoA debe ser permeable. Lamentablemente la membrana mitocondrial no es permeable al CoA. O sea, no puede entrar. Pero sí es permeable a otra molécula, carnitina. A la carnitina sí es muy permeable, ahí sí puede pasar. Tiene un transportador de carnitina en la segunda membrana, en la membrana interna, y tiene un mecanismo de bombeo en la membrana externa. Y la membrana externa además es bien permeable a un montón de cosas, dentro de ellos carnitina, por este sistema de bombeo. Es bien fácil que pase. La interna no es fácil, pero es que hay un canal para transportar carnitina dentro, o sea que resulta fácil para carnitina incluso la segunda membrana, la membrana interna. Pero yo no lo tengo con carnitina ni así, lo tengo con CoA. Entonces tengo que cambiar CoA por carnitina. Lo tengo en el citosol como acil-CoA y lo tengo que liberar del CoA para ponerle carnitina. Le saco el CoA y le pongo acá carnitina, RCO carnitina. Esto lo hace una enzima que está en la membrana, se llama carnitina aciltransferasa, que tiene dos formas hidroenzimáticas. Carnitina aciltransferasa de tipo 1, carnitina aciltransferasa de tipo 2. De tipo 1 y de tipo 2. La carnitina aciltransferasa le saca el acilo y le pone carnitina.
Pero ya dije que la carnitina sí pasa fácil la membrana, así que así sí entra. Fácil. Entra al espacio intermembranoso de la mitocondria. Ahí hay un montón de cosas. El real problema es este, la membrana interna. Pero en la membrana interna tenemos un transportador de carnitina. Por eso es que la carnitina pasa, ¿no? Por eso es que la mitocondria, la membrana de la mitocondria son permeables a la carnitina, porque pasa. Y pasa sola o acompañada. Esa es la contraseña. ¿Pasa carnitina sola o pasa acompañada? Entonces, ya teniéndolo en la membrana, en el espacio intermembranoso, la acilcarnitina pasa adentro a la matriz mitocondrial. Y acá adentro lo tengo como acilcarnitina, por este transportador. Acilcarnitina. La carnitina, ¿por qué proceso entra hay canales. En la membrana externa tiene canales para un montón de cosas, ni siquiera específicos. O sea, hay canales incluso para proteínas, por donde pasa no alguna proteína específica, sino un montón de proteínas diferentes. Por eso es que la membrana externa no es muy selectiva. Pasa. Y esa es una de las cosas muy importantes en mitocondria que hace que el espacio intermembranoso de la mitocondria sea un almacén de la mitocondria. Porque cualquier cosa entra a la primera membrana, a la externa, pero la interna no. Entonces se convierte en un almacén. Entonces pasa por estos canales, carnitina acá, y hay transportador de carnitina que lo mete al interior, a la matriz. Pero llega a la matriz como acilcarnitina. Y como acilcarnitina no puede ser procesada. La carnitina solo es un transportador, no es una molécula energética, como el CoA o como el fosfato. Entonces no funciona como acilcarnitina. Así que aquí debería hacer lo contrario que hice acá. Es decir, sacarle la carnitina y meterle CoA para que pueda ser procesado. Pero ese proceso lo hacía carnitina sin transferasa. Por eso es que acá dentro tengo también otra carnitina sin transferasa. Se llama carnitina sin transferasa 2, que en realidad es una isoenzima, o sea, solamente es la misma enzima que tiene algunos pequeños cambios por cambio de pH, por ejemplo, trabaja a diferente pH. Por eso es una isoenzima. Y hace lo contrario. La carnitina sin transferasa saca la carnitina y pasa el acilo, lo pasa a acil-CoA otra vez, tal como estaba acá. Acil-CoA. Acil-CoA. Y esta carnitina que sale acá, ¿qué le sucederá? Regresa, sale para meter otra, ¿no es cierto? Y así. Pero ahorita no lo vamos a entender todavía. Pero en la siguiente clase lo van a entender. No sale gratis. O sea, la tengo la carnitina acá. Si ya entró, imagínense dejarlo salir así nomás. No. Entonces me conviene sacarla con carga. Total, es un transportador. ¿Qué les digo? Es un carretillero. Llega a las frutas, al mercado de frutas. El carretillero va, carga su carretilla y saca cargada. La descarga afuera y se va a traer más. Pero en este caso no entre solo. Lo voy a usar para que, así como saca cosas, mete cosas también. Esto se va a usar para transportar otros acilos en el caso de síntesis. En el caso de síntesis de ácidos grasos. Porque la síntesis sucede parte acá y parte afuera. Entonces hay cosas, cuando yo fabrique ácidos grasos, sobre todo ácidos grasos de cadena muy larga o monoinsaturados, hay cosas que las fabrico acá hasta 16 carbonos, pero para pasar a 18 carbonos, a 20 carbonos, ya no puedo hacer en la matriz mitocondrial, tengo que hacerlo acá. O sea que a ese acilo tengo que sacarlo. Y uso carnitina. Lo pongo sobre carnitina y me está sacando ácidos grasos para otra cosa. Ok, pero lo que más importante acá en beta-oxidación es que ya tengo acil-CoA en la matriz mitocondrial, lista para comenzar el proceso. La carnitina es un ácido carboxílico oxidrilado y aminado. Para la carnitina,
La membrana mitocondrial es permeable. Esta es la carnitina. Un ácido carboxílico, oxidilado y aminado. Oxidilado y aminado. Tiene carga, por eso es reconocida por los canales que lo transportan y por eso es que puede pasar a través de las membranas. Eso quiere decir que si yo necesito un procesamiento eficiente de mis ácidos grasos, de mis lípidos, metabólicamente, voy a necesitar un buen stock de carnitina. Porque ¿qué gano yo teniendo mi ácido graso, lo convierto en acil-CoA y no hay quien lo meta a mitocondria? No voy a poder procesarlo. Necesito carnitina. ¿Cómo obtiene mi organismo carnitina? La carnitina se sintetiza como una ramificación del metabolismo de aminoácidos. Acá cuando metabolizo aminoácidos, ahí obtengo carnitina. A partir de trimetillicina, llamada TML, trimetillicina. La trimetillicina que viene del catabolismo de lisina, ese es el catabolismo de aminoácidos, es procesada por una serie de reacciones que no incumben hasta carnitina. Esa es la manera como estoy obteniendo mi carnitina, mi transportador, para poder meter mis ácidos. ¿Ok? Ya con carnitina que tengo en esto, metí mis acilos a la mitocondria. En la mitocondria la carnitina aciltransferasa la convirtió en acil-CoA, liberó la carnitina que tiene su procesamiento y ya lo tengo como acil-CoA. Acá está, acil-CoA. Comienza la beta-oxidación. La beta-oxidación es una serie de reacciones que se dan en ciclos, 4 reacciones por ciclo. 4 reacciones, 4 reacciones, 4 reacciones, 4 reacciones, 4 reacciones, 4 reacciones y así sucesivamente. Cada ciclo de reacciones me va a botar un acetil-CoA. Me va a botar un acetil-CoA. Entonces yo voy a tener tantos acetil-CoAs como pares de carbonos tenga mi ácido graso. Si yo tengo 16 carbonos, por ejemplo, el palmítico, me va a botar 8 CoAs, 8 acil-CoAs. Si yo proceso láurico, que tiene 12, me va a botar 6 acetil-CoAs. Y habrán tantos procesos como necesite para botar 2 acetil-CoAs hasta acabar con este ácido graso. ¿Ok? Durante los procesos de beta-oxidación, entonces estoy botando acetil-CoAs y estoy en mitocondria, en matriz, y estoy botando NAD y FAS durante el proceso de beta-oxidación. Los acetil-CoAs en matriz mitocondrial, donde los estoy produciendo, me alimentan Krebs. Están alimentando Krebs. Krebs necesita acetil-CoA y me hace Krebs. Miren por qué son más energéticos entonces los lípidos que los carbohidratos. Porque de una glucosa yo obtengo 2 acetil-CoAs, o sea que le doy 2 vueltas a Krebs. Y un palmítico me bota 8 acetil-CoAs, o sea me hace dar 8 vueltas en Krebs. Y cada vuelta de Krebs ya saben ustedes lo que ocasiona. Me da NADS, preferentemente un FAD, 3 NADS, y me da eso, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. O sea que esto me está botando en cadena respiratoria NADS y FADS. Además de los NADS y FADS que yo obtengo de Krebs, durante la beta-oxidación, que la beta-oxidación de ácidos grasos sirve para alimentar el ciclo de Krebs, acá lo estoy alimentando con acetilos, y la transferencia de electrones en la cadena respiratoria, porque me produce NADS y FADS que van a cadena respiratoria y a fosforilación oxidativa. Además de los NADS y FADS que me van a dar de Krebs por culpa de los acetilos que están entrando de acá. Además, pero eso es Krebs. ¿Ok? Me alimentan entonces directamente los 2 procesos, Krebs y cadena respiratoria, directamente desde beta-oxidación. Por eso son tan energéticos. La vía de la beta-oxidación de los ácidos grasos, entonces,
libera acetil-CoA. Claro, me va liberando 2 carbonos como acetil-CoA, reduciendo la longitud de la cadena de ácido graso en 2 carbonos, porque el acetil tiene 2 carbonos. Me libera acetil-CoA y la cadena se convierte en -2. Me libera acetil-CoA, -2. Me libera acetil-CoA, -2. Y cada vez me lo va cortando en 2 carbonos, reduciendo la longitud del ácido graso en 2 carbonos por cada vez. Se hace una secuencia de 4 reacciones por ciclo, o sea, para liberar esos 2 carbonos, ese acetilo, tengo que hacer 4 reacciones. Y luego entra otra vez al ciclo, otra vez. 4 reacciones, libero acetilo. 4 reacciones, libero acetilo. 4 reacciones, libero acetilo, hasta acabar. Hasta acabar. Se dan tantos ciclos como pares de carbonos tenga el ácido graso. Si tengo 16 carbonos, haré 8 ciclos. Si tengo 14, haré 7 ciclos. Claro, porque cada ciclo me bota 2. Así que haré tantos ciclos para acabar con el ácido graso como pares tenga el ácido graso. Y permite alimentar el ciclo de Krebs y produce poder reductor bajo la forma de FAD y NAD reducidos. FAD y NAD reducidos se les llama poder reductor, sea que lo obtenga de acá o de cualquier otro sitio. ¿Por qué? Porque en la estrategia del metabolismo, el catabolismo, que es romper moléculas complejas, es un proceso de oxidación en suma. Es decir, en el catabolismo hay algunas reacciones de reducción seguramente, pero la mayoría son oxidaciones. Es decir, si yo mido el estado de oxidación de un polímero y el estado de oxidación de una molécula chiquita, la molécula chiquita está mucho más oxidada que el polímero. Por eso es que puedo decir que es una oxidación en suma, porque hay algunas reducciones seguramente, son un montón de reacciones. Algunas serán reducciones, pero la mayoría son oxidaciones. En cambio, en el anabolismo, cuando voy hacia arriba para fabricar mis moléculas complejas, más bien el proceso será reducción. Claro, porque si acá está más oxidado y arriba está más reducido, para llegar ahí tendré que reducir más que oxidar. Este es un proceso de reducción. Por eso es que decimos que el metabolismo en suma es un gran proceso redox, porque el metabolismo es los dos. Oxido por un lado y reduzco por otro lado. Es redox y está acoplado. O sea, suceden las dos cosas. ¿Ok? Pero ahora pensemos. Depende de los carbonos. Entonces, si yo tengo por acá oxidaciones y por acá reducciones, para poder hacer las reducciones de anabolismo, o sea, para poder fabricar mis moléculas complejas, si yo parto de una molécula oxidada a una molécula reducida, debemos entender que químicamente no existe solo oxidación. Si hay una oxidación, alguien tiene que reducirse. Y si hay una reducción, alguien tiene que oxidarse. Así que si yo necesito reducir moléculas para obtener mis polímeros, alguien tendrá que oxidarse. ¿De acuerdo? Alguien tendrá que oxidarse. ¿Quién tiene que oxidarse? Alguien que previamente esté reducido, porque si no está reducido no va a poder oxidarse. ¿Quién es esa molécula reducida que tiene que oxidarse para que se reduzcan mis sustancias que van a fabricar mi polímero? NAD, FNN, ¿okay? Esas son isoenzimas reducidas, y por tanto yo tengo que fabricar estas isoenzimas reducidas en algunos otros procesos y almacenarlo para cuando necesite fabricar mis moléculas complejas. Si no, no voy a poder fabricar moléculas complejas. Por eso es que estas isoenzimas reducidas resultan ser muy útiles para el metabolismo por su poder reductor, porque si ellas están reducidas, se oxidan, pero al oxidarse reducen a otra, a la molécula que yo quiero fabricar. ¿Ok? Por eso es que a estas se les llama poder reductor. Poder reductor. Tienen poder reductor porque van a reducir otras moléculas. Y estas se producen aquí, también en beta oxidación. Y más todavía en la 3. En 3 voy a producir mucho más. La primera reacción del ciclo
la primera reacción del ciclo, oxida el carbono beta del palmitil-CoA produciendo un enoilo trans y liberando FAD reducido, FADH2. A ver, traduzcamos esto. La primera reacción del ciclo, o sea, voy a comenzar el ciclo. Y le pongo como ejemplo la primera reacción, oxida el carbono beta del palmitil-CoA. ¿Por qué palmitil-CoA 16? Porque el ácido saturado mayoritario que tenemos es el de 16, el que se procesa, de 16. Los otros son procesados por alguna otra vía, ¿ok? Primero antes de entrar a beta-oxidación. Por eso uso como ejemplo el palmitilo. Pero lógicamente, si comienzo la reacción no con palmítico, sino con láurico, por ejemplo, que tiene 12, entonces simplemente cambia la charla. La primera reacción que oxida el carbono beta del lauril-CoA, claro, porque estoy comenzando con láurico. De repente mi triacilglicérol tenía láurico, no palmítico. O de repente tenía mirístico, no palmítico. Bueno, le cambio simplemente acá. Estoy comenzando del más grande porque ese es el que más me va a dar. ¿Ok? Palmítico. Dice, la primera reacción oxida el carbono beta. Ah, por eso se llama beta-oxidación. Porque oxida el carbono beta. Aquí lo tengo, el de 16 carbonos, el palmítico. Carbono carboxílico, carbono alfa, carbono beta, gamma y así sucesivamente. Y acá R complétale hasta 16 carbonos, porque esa es la cadena carbonal. Y es en el carbono beta donde sucede la oxidación del palmitil-CoA, con la primera enzima de beta-oxidación que se llama acil-CoA deshidrogenasa. Acil-CoA deshidrogenasa, quita hidrógeno. Y los hidrógenos los saca de beta y se los manda a FAD. Por eso es que reduce FAD, de FAD a FAD reducido. Pero como el carbono beta, que tenía 2 hidrógenos, pierde un hidrógeno, se oxida. La oxidación es ganancia de oxígeno o pérdida de hidrógeno. Claro, el carbono beta está perdiendo. El CH2 pasa al carbono beta a C, CH, pierde un hidrógeno. Pero pierde un hidrógeno porque se forma un doble enlace entre alfa y beta. Se forma un doble enlace. O sea, se oxida beta y se forma una insaturación, se forma un doble enlace. Ese doble enlace es un eno, que como está en un acilo, se llama enoilo. Forma un enoil. Este nombre enoil-CoA acá es un nombre genérico, porque eso va a depender de cuál sea el ácido graso. Si es que yo comienzo con palmítico, en inglés se dice palmitoil, en español se dice palmitil. Si yo comienzo con palmítico, palmitil-CoA, el enoilo que obtengo será palmitinoil, eno, o palmitenoil, eno, ¿de acuerdo? Si yo comienzo con mirístico, el enoilo será miristenoil. Si comienzo con láurico, el enoilo será laurenoil. Depende del ácido con que comience. Por eso digo, este es un nombre genérico, enoil-CoA. Y por eso le digo acá, produce un enoil. Pero los enoilos, que son dobles enlaces, tienen posiciones cis o trans. Todo doble enlace tiene posición cis o trans. La enzima esta, acil-CoA deshidrogenasa, es altamente estricta para producir trans. Eso es clave. Eso es clave. ¿Por qué? Porque los únicos acilos que son procesados en beta-oxidación son los trans. Los cis no pueden ser. ¿A qué se debe? Se debe a que la enzima que viene en la siguiente reacción es altamente estereoespecífica por trans. O sea, ve solo los trans. Los cis no los ve. Si veo así, y ahí la enzima trabaja. Pero si lo ve así, cis, la enzima no lo reconoce y no trabaja. ¿Ok? Eso es muy importante porque nosotros en nuestras membranas tenemos ácidos grasos insaturados en cis, no en trans, en cis. ¿Se imaginan el desastre que sería si tuviésemos ácidos grasos en membranas en trans?
La enzima lo estaría degradando, porque esta reconoce trans y lo degrada. ¿Ok? Tenemos solo el cis para que no lo degrade. Y si yo quisiera que a un ácido graso de estos lo degraden, lo que tengo que hacer es convertirle el cis a trans. Listo, comienzan a degradar. Por eso es importante este mecanismo trans. Y en esta reacción que me fabrique el enoído en trans, se libera un FAD reducido. O sea, ya estoy sacando un FAD reducido, que es poder reductor, que va a ir a cadena respiratoria. Va a ir a cadena respiratoria. En la segunda reacción del ciclo, la oxidación en el carbono beta continúa, o sea, lo oxido más todavía. ¿Y cómo lo oxido más? Dándole un oxidrilo en el carbono beta. Le meto un oxidrilo. Ah, lógico, ya no solo lo hago perder un hidrógeno, sino ahora le meto oxígeno en el oxidrilo. ¿Quién me da el oxidrilo? Agua, con gasto de agua. Esto lo hace la enzima enoil-CoA hidratasa. Aquí tengo mi trans-enoil, ya saben que puede ser palmitenoil, ministiroil, laurenoil, etc. ¿Ok? Acá el enoil-CoA es trabajado con agua, al agua el OH, y el OH va en carbono beta, acá en lugar del hidrógeno. En lugar del hidrógeno. OH. La enoil-CoA hidratasa. O sea, palmitenoil-CoA hidratasa o miristenoil-CoA hidratasa o laurenoil-CoA hidratasa o cualquier otra, dependiendo de cuánto sea el R que tenga acá. Son un paquete enorme de enzimas, pero hacen lo mismo con cadenas más chicas, por eso son genéricas, nombres genéricos. Y al meterle un OH, obtengo un oxidrilo en la cadena que se llama hidroxiacil-CoA, beta-hidroxiacil-CoA. De nuevo, cambia el nombre, este es un nombre genérico. Será beta-hidroxipalmitil-CoA, si es palmítico. Beta-hidroximiristil-CoA, beta-hidroxilauril-CoA, beta-hidroxicaproil-CoA, beta-hidroxicaprilil-CoA, dependiendo de cuál sea el ácido graso que esté trabajando. Pero la característica es que el carbono beta ya tengo un OH, por eso ha sido oxidado. En la siguiente reacción, que es la tercera, en la tercera reacción se oxida más todavía el carbono beta. ¿Cómo lo oxido más? Convirtiendo el oxidrilo en carbonilo, o sea, CO, doble enlace con oxígeno. Y le boto el hidrógeno, por supuesto. Aquí está el beta-hidroxiacil, Le boto el hidrógeno y le pongo un doble enlace acá. Doble enlace acá. El hidroxilo se convierte en carbonilo. ¿Quién lo hace? La hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Repito de nuevo, por favor, esto es importante. La beta-hidroxipalmitil-CoA deshidrogenasa, si estoy trabajando con palmítico. La beta-hidroximiristil-CoA deshidrogenasa, si estoy trabajando con mirístico. La beta-hidroxibutiril-CoA, si es que estoy trabajando con butirilo. Depende de con qué está trabajando para que la enzima esta cambie, porque es diferente, reconoce la cadena, el tamaño de la cadena. Esta reacción me libera dos hidrógenos, este de acá y este de acá, que se van a ir sobre NAS, para convertirlo en NAS reducido, poder reductor, otra vez, punto de producción de poder reductor, que se va a almacenar para hacer cadena respiratoria. ¿Y qué obtengo? Ceto en lugar de oxidrilo en carbono beta. Cetoacil-CoA, beta-cetoacil-CoA. O sea, beta-ceto-palmitil-CoA, beta-ceto-lauril-CoA, beta-ceto-caproil-CoA, dependiendo de cuál sea el ácido con el que trabaja. Ya está en el máximo nivel de oxidación del carbono beta. Listo para que en la cuarta reacción una tiolasa rompa ese enlace. La tiolasa rompe el enlace y libera acetil-CoA. Aquí lo tengo al anterior, al cetoacil, beta-cetoacil. La tiolasa rompe este enlace.
Lo hace con CoA. Al romper el enlace me libera acetil-CoA, 1, 2 carbonos, acetil-CoA. Y el CoA que entra en la reacción entra en el carbono donde se ha roto el enlace. Aquí entra el CoA. Entonces tengo acil-CoA, igualito como el que comencé, pero con 2 carbonos menos. O sea, de 2 carbonos. Esta de acá será la acil-CoA acetiltransferasa, una tiolasa, o sea, la palmitil-CoA acetiltransferasa, o la miristil-CoA acetiltransferasa, o la lauril-CoA miristiltransferasa, etc. Es una tiolasa, beta-tiolasa. Comúnmente se lo conoce como beta-palmitil-tiolasa, beta-miristil-tiolasa, beta-lauril-tiolasa, beta-capril-tiolasa, etc. Dependiendo del caso. Salió el acetil-CoA y me quedo con un ácido ya no de 16, sino de 14, o sea, le quité 2, de palmítico a mirístico, y activado con CoA, o sea, como miristil-CoA, y sigue el proceso. ¿Ok? Me liberé de 2 carbonos, y sigue tantas veces el ciclo de estas 4 reacciones, o sea, se repiten otra vez las 4 reacciones, hasta botar el segundo acetilo. Y se repiten las 4 hasta botar el otro. Y las 4 hasta botar el otro. Y así, tantos ciclos va dándose como pares de carbonos tienen ácido graso. Y lo voy botando como acetilo. Y cada vez una cadena más cortita. Todo este proceso se llama beta-oxidación. Lo voy botando de 2 en 2. Esa es la beta-oxidación. Estas 4 reacciones se repiten tantas veces como pares de carbonos tenga el ácido. Y voto produciendo acetil-CoA al final. ¿Cuál es la secuencia? Palmitil a miristil, miristil a lauril, lauril a capril, capril a caprilil, caprilil a caproil, caproil a butiril y butiril a acetil-CoA finalmente. ¿Cuánto me produce? Si yo comienzo con palmítico de 16, 7 FAS y 7 NAS reducidos. En beta-oxidación, porque eso me va a producir acetilos que van a entrar a CRES, y en CRES funcionan la isocitrato de silogenasa, la isocitrato de silogenasa, la succinil-CoA sintetasa, etc. Y me producen 8 NAS, 8 FAS, 8 NAS, cada una de estas, pero eso ya es CRES. Al final, tanto de ATP, en beta-oxidación y CRES. Los ácidos grasos insaturados están en cis. Ese es un problema para procesar. ¿Qué cosa debo hacer? Debo isomerizarlos a trans para ser procesados. Por eso es preciso usar una isomerasa adicional. Esta, la enoil-CoA isomerasa. Enoil será por ejemplo, uno de ellos es el araquidónico de 20. Araquidoneil-CoA isomerasa. Ese me lo está cambiando, el cisatrans. ¿Cuándo lo cambia? Cuando en beta-oxidación le toque trabajar con ese doble enlace. O sea, si el doble enlace está en medio de la cadena, no lo cambia, hace su beta-oxidación normal hasta que lo encuentra el doble enlace. Ahí es donde lo cambia. Ahí lo cambia, aquí ya le toca en el beta, lo cambia a trans y lo procesa. Y los ácidos grasos poliinsaturados, o sea, cuando hay más de un doble enlace, poliinsaturados, necesitan más isomerasas para cambiar cada doble enlace en cis a trans. Pero solo lo hacen cuando llegue al carbono beta el doble enlace, antes no. Por ejemplo, acá este ácido graso viene acá y acá, el 9 y el 12. Hace su beta-oxidación normal, y corta acá 2. Cuando llega acá, ahí necesita la isomerasa. La cambia, la degrada y luego pasa al segundo. Ahora tiene uno solo. Cuando el segundo doble enlace llega a la posición beta, la isomerasa lo cambia y lo degrada.
Si procesamos ácidos grasos de cadena impar, ese es un problema. De cadena impar, ¿por qué? Porque los de cadena par me van a dar pares, 2, 2, 2, 2, o sea, solo acetilos, hasta el final es acetilo. Pero si proceso de cadena impar me va a dar 2, 2, 2, 2, 2 acetilo y al final me quedo con 3, porque es impar. Los ácidos grasos de cadena impar de carbono producen por beta-oxidación al final un compuesto de 3 carbonos. El propionilo es de 3. Propionilo. Este propionilo es convertido en D-metilmalonilo. El propionil-CoA con la propionil-CoA carboxilasa es convertido en D-metilmalonil-CoA. Metilmalonil-CoA D. Pero el D-metilmalonil-CoA no es reconocido por nosotros para procesarlo. Así que en el siguiente paso, el D-metilmalonil-CoA debe ser isomerizado al L-metilmalonil. El D-metilmalonil con una metilmalonil-CoA epimerasa, DAL solo es darle vuelta a uno solo, epimerasa con epímero, a L-metilmalonil-CoA, y este mediante la metilmalonil-CoA mutasa lo convierte en succinil-CoA. Succinil-CoA lo conocemos. Succinil-CoA es parte del ciclo de Krebs. O sea, y acá lo metemos al ciclo de Krebs. Esta reacción metilmalonil-CoA mutasa necesita B12. B12 es cianocobalamina, vitamina B12. Si no hay vitamina B12 no puede hacer esta reacción y me reseca la piel, me causa pelagra.